Cordial saludo, compañeros unadistas. Mi nombre es Milton Orjuela Díaz. Me encuentro cursando segundo periodo de licenciatura en matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia. En este curso de cultura política, la directora de curso ha elaborado una guía de pautas, el cual consiste en entrevistar a 5 personas diferentes sobre los conceptos de cultura política y cómo la cultura política interfiere en sus entornos cotidianos de vida. A continuación, daremos la primera entrevista. Compañeros, buenas tardes. Me encuentro acá con el joven David Domínguez para elaborarle la entrevista acerca de la temática planteada en el curso de cultura política. David, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, don Milton Orjuela. Gracias. Para usted, ¿qué es la cultura? A mi parecer, don Milton, la cultura para mí, de donde yo vengo, ¿no? Es una forma como de celebrar o de caracterizar esos puntos importantes que como que defienden o de alguna forma hacen ver a la sociedad que representa, por decir en este caso, un pueblo. Las culturas que ellos tienen, para mí, una de las tantas, puede ser, por decir, hay lugares en Boyacá donde se hace esto, la despescuezada de gallos, Vía Crucis, o celebrar muchas cosas que para ellos son importantes, ¿sí? A diferencia de las culturas que ya tienen otros sitios distintos de aquí de Colombia, pero es como una forma de celebrar algo que los caracteriza a ellos y los representa, como pueblo, como formar parte de la sociedad, algo que los caracteriza a todos, los representa. ¿Qué es la política para...? La política para mí es como una forma en la que el gobierno, puedo decir, ¿no? Esto es como la forma en la que ellos organizan, en la forma en la que rigen, en la forma en la que hacen que todas las personas se mantenga un orden, por decirlo así, un orden. Se mantenga un orden en la sociedad, como que está conformada por leyes, reglas, está conformada como por muchos, ¿cómo se dice? Muchos caracteres distintos, o sea, una forma de mantener a la sociedad no de una forma mala, pero sí, bajo un control, para que no se disperse, ¿sí me entiende? Para mantener al pueblo como contento y siempre saber qué es lo que quieren y poder como cumplir esa expectativa, o sea, es la forma de que a cada uno darle una forma como decir así, su lugar, Bueno, basado en estos dos conceptos de la cultura y la política, teniendo en cuenta, o sea, ya las definiciones que se nos ha dado, para usted, ¿qué es la combinación de estas dos? O sea, cultura política, ¿qué le dice ese término, esa unión de esos dos conceptos? Cultura política. Yo creo que es como más la forma tradicional en la que han venido rigiendo la política desde mucho antes, ¿no? Como por decir esto, la cultura como por la forma en la que siempre escogen a sus representantes, sus líderes, y la forma en la que ellos gobiernan, y sí, lo hacen de cierta forma, o lo han venido haciendo desde tiempos ya anteriores a nosotros. Entonces es como un orden que ellos llevan, siempre la cultura, la forma en que ellos llevan de regir a las personas. Bueno, y basado en su entorno, en su alrededor, ¿cómo ve usted que se ve o se refleja esta cultura en su modo de vida o en su entorno, en su comunidad, se puede decir? Pues se ve reflejada, por decir, en las ayudas que da el gobierno, pues se puede poner desde esa forma. Por decir, la ayuda a la vivienda, hospitales, lugares de estudios y para los niños, todas esas escuelas, lugares así como refugios para gente, los drogadictos o gente que sale de la calle, sí, para ayudarlos de alguna forma. Lo pone el gobierno ahí para como integrar, como para ayudar a la gente que lo necesita de alguna forma. O sea, para mí eso se ve reflejado como en esa forma. Orfanatos, muchos lugares así, albergues, todo eso. Muchas gracias, don David. Bueno, lo mismo, don Víctor. Entrevista al joven Duván Pedraza. ¿Cómo está? Buenas noches. La entrevista consiste en la temática de la cultura política. Sí. Duván, para usted, ¿qué es la cultura?
Pues, ¿qué le digo? Para mí la cultura es como lo que define a cada grupo étnico, cada sociedad en sí. Como un ejemplo, digamos, en algunas ciudades celebran en algunas fechas, celebran carnavales y algunas fiestas, que en cambio que en otras no. Eso podría ser un ejemplo para mí, ¿no? Eso es. Para usted, ¿qué es el concepto de política? La política. ¿Qué le digo yo? Pues la política para mí es como el régimen que llevan los gobernantes para establecer como una forma de llevarnos a nosotros, o sea, a las sociedades y a las ciudades en sí, por decirlo así. Bueno, en este orden de ideas, lo que es los conceptos de política y cultura. Para usted, ¿qué es la cultura política? La cultura política, ¿qué le digo? Pues para mí lo que me suena es como que el orden que llevan en este caso los gobernantes, como en algunos casos de hacer sus campañas, todos utilizan como unas formas diferentes, pero en algunas ocasiones muy parecidas, como presentarse en los barrios, sí, hacer campañas y presentándole a la gente personalmente. Eso sería la cultura. Para usted, en su entorno, ¿cómo se ve reflejada la cultura política? ¿Qué le digo yo? Pues como yo lo veo en algunos casos que pues por acá cerca, digamos, los parques, las zonas wifi gratis para la gente que le gusta sentarse y disfrutar ahí. Y la otra serían los colegios y las escuelas que no cobran nada, que serían gratuitas para la gente, para el estudio y todo eso, como también lo son los hospitales, que en algunos casos funcionan bien y en otros casos pues no tan bien. Bueno, gracias. Muy amable, Iván. Bueno, ayer. Buenas noches, me encuentro en el conjunto residencial Nardo 2 para realizar la entrevista a la señora Nardelli Díaz. Nardelli Díaz. Buenas noches, don Milton. La entrevista consta de la temática de cultura política, donde se van a definir conceptos como qué es la cultura, qué es la política, qué es la cultura política y cómo la cultura política se refleja y se ve en la ciudadela. Señora Nardelli, ¿para usted qué es la cultura? Es lo que identifica a cada departamento con sus costumbres, ya sea en el folclore, en las comidas. ¿Para usted qué es la política? Es la forma en la que un grupo de personas rige a una comunidad. ¿Para usted qué es la cultura política? Son los hábitos que tienen los políticos para hacer campaña, ya sea esto como ayudando en vivienda, en estudio, muchas otras cosas más. Ellos proponen esas propuestas. ¿Cómo se ve o se refleja la cultura política en su entorno o comunidad? Ahorita lo veo ya como un déficit, tanto en salud como en inseguridad, que esto nos afecta demasiado porque realmente no tenemos ayuda de ellos. Prometen, mas no cumplen. Buenas noches, señora María. Buenas noches. ¿Para usted qué es cultura? Cultura, pues yo considero que son como los hábitos, las costumbres que tiene una región como tal. Vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo campesino, por ejemplo, en Tolima, donde pues van a misa los domingos, sus platos típicos, ese tipo de cosas. En ese orden de ideas, ¿para usted qué es política? Política es la forma de administración que tiene un pueblo, un sector específico, la administración que los maneja. Ahí se implementan ciertas políticas, no normas, para que una comunidad pueda convivir, pueda trabajar, y en torno a eso se mueve la educación, la salud y otras cositas. Ya. ¿Para usted qué es cultura política? Pues yo considero que es como la unión casi de los dos. Son los hábitos o las costumbres de ciertas personas para ejercer la política como tal, para ir a votar, digamos que la ética que se maneja en cuanto al voto, la decisión de sacrificar, digamos, un domingo y ir a votar, dejar de estar con su familia, pero sabe que eso más adelante va a beneficiar o afectar su familia,
su comunidad. ¿Qué más así, no? Pues básicamente eso es como ejerzo yo la participación política de acuerdo a mis hábitos y mis costumbres. ¿Cómo se refleja la cultura política en nuestro entorno o en su comunidad o ciudadela? Pues sí se ve mucha indiferencia ante muchas cosas. Digamos que sí en muchos sectores, yo digo a nivel localidad, a nivel ciudad, pueblo, comunidad, se escucha mucho que las personas se quejan de la situación como tal, o inclusive uno, pero no somos muy participativos, no leemos, no nos instruimos, no estamos como culturizados en el tema de la política como tal, para ver cómo se aplica, para, digamos, evitar injusticias, evitar que de pronto haya corrupción en cuanto a la salud y la educación. Estas cosas se generan debido a que pues nosotros no nos culturizamos o no estudiamos, no nos educamos para ejercer la política como tal, como se debe hacer, como buenos ciudadanos. Gracias, muy amable por su aporte. Buenas noches, me encuentro aquí para elaborar la entrevista del señor Fernay Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Para usted, ¿qué es la cultura? La cultura es como una persona se comporta en un pueblo, en un estado, en un lugar. Yo no me puedo comportar de igual manera, digamos, en Transmilenio, o no me puedo comportar igual en un cine. En un cine, por lo menos a mí me dicen apague su celular. ¿Sí? Son los hábitos que usted tiene para desarrollarse en un entorno y pues ser sociable con los demás. Para usted, ¿qué es la política? La política son los estamentos que tiene una persona para regirse como ciudadano dentro de una organización, bien sea su empresa, bien sea su familia, una comunidad o un estado. Tiene que ir por unos lineamientos y seguir unas leyes que lo rigen a él como ciudadano o como persona. Para usted, ¿qué es la cultura política? La cultura política para mí es que una persona esté enterada de lo que pasa a su alrededor. Yo puedo ser una persona, un ciudadano objetivo, de decir, mire, aquí están pasando cosas y puedo interferir y ayudar a los demás a que las cosas surjan, apoyar a los demás y dar mi punto de vista para que, así como en comunidad, tengamos una misma idea y salgamos adelante. Siguiendo en ese orden de ideas, en la temática, ¿cómo cree usted que está reflejada la cultura política en su sociedad o entorno? Pues en la sociedad aquí se marcaban muchas cosas. Por ejemplo, en los estratos altos, ellos se identifican con una cultura política y derivan cada dirigente qué plan de gobierno tiene. Por ejemplo, si vemos aquí a Santos, dice pase que de educación, nunca dijo economía, nunca dijo empleo, nunca dijo buenas vías. Entonces, ¿qué tenemos? Que sí, que hay paz, que todo el mundo habla de paz. Pero desde los estratos bajos, que fueron los que votaron, nunca se enteraron, venga, este candidato, ¿qué propuestas tiene? ¿Yo por qué quiero votar por él? La cultura aquí es como que el que más escuche el pueblo, vamos a ir a hacer mi voto por él, y es el que nos va a cambiar pues la vista en el país. Es eso, no es tener como la igualdad de ideas entre estratos 1 y 6, sino que unos van marcados sí por las propuestas y en estratos bajos por lo que los demás digan. Yo voy para donde los demás van. Gracias, don Fernay, muy amable. Muchas gracias a usted. Buenas noches. A continuación daré las conclusiones de la temática de cultura política. Se puede concluir que la cultura son las cualidades o características que más se destacan en una comunidad o grupo social. El concepto de política es la infraestructura administrativa de carácter social que se encarga de establecer un orden en una comunidad o municipio o región. Cultura política son todos aquellos hábitos que ejercen los ciudadanos al momento de elegir y ser elegidos. ¿Cómo se refleja la cultura política en nuestro entorno? Todo aquello depende del plan de gobierno que se rige en la actualidad. Si el plan de gobierno que eligieron los ciudadanos o el gobernante que eligieron está cumpliendo, no hay corrupción, se ven obras, infraestructuras modernas, implementación de programas de salud, de educación. Pero si el plan de gobierno es
malo, en pocas palabras. Esto, pues no se ven utilidades en la comunidad, se ven vías en mal estado, en escuelas sin servicios públicos, instituciones como estaciones de policía sin servicios. De esta manera pues se refleja y uno deduce que el plan de gobierno es bueno o malo. Gracias.